Usted deje a los ayudantes que trabajen. Hechos capítulo 20, verso 24. Y en este día vamos a seguir hablando acerca del servicio a Dios. Diga conmigo, servicio a Dios. Recuerden que el servicio a Dios estamos viendo que tiene que ver con servir a la gente. Amén. Servir a Dios tiene que ver, con servir al cuerpo de Cristo y servir a los que no son cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es servir a la gente en general. Amén. Entonces, porque a veces la gente dice, no, yo sirvo a Dios. Bueno, pero si no está sirviendo a la gente, no está sirviendo a Dios, porque a Dios no lo ve. ¿Cómo sirve a Dios entonces, no? Bueno, se sirve a Dios sirviendo a la gente, ayudando a los demás, y se sirve a Dios llevando a cabo el llamado y el propósito de Dios sobre nuestras vidas, aquello que Dios quiere que hagamos. Amén. Gloria a Dios. Así que Hechos capítulo 20. Y como decía, servir a Dios tiene que ver con servir absolutamente a todo el mundo. Lamentablemente hemos escuchado acontecimientos terribles de la semana pasada, pero acontecimientos que van ocurriendo muchas veces, como es por ejemplo asesinatos en manos de terroristas, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe una cosa? La Iglesia, el cuerpo de Cristo, está para servir a todo el mundo. Yo vi como un pastor decía que todos los homosexuales tenían que ser exterminados. Escuchen, eso no es Dios. Nunca jamás eso va a ser Dios, porque Dios ama a todos. Dios ama absolutamente a todos, y para Dios no hay niveles de pecado. Lamentablemente para algunos fariseos sí que hay niveles de pecado, si piensan que ser homosexual es peor que ser mentiroso o peor que ladrón. No, el pecado es pecado. Y Jesús no vino porque el mundo pecaba demasiado. Jesús vino porque el mundo tenía un problema, y es que era el pecado original, la naturaleza de pecado en el ser humano. Jesús no vino a resolver, quiero que me entiendan, quiero explicarme. Jesús no vino a resolver directamente las acciones de pecado que el ser humano cometía. Jesús vino a resolver lo que producía esas acciones de pecado. La persona no es pecadora porque peca, la persona peca porque nace pecadora. Entonces Jesús vino a tratar la naturaleza del ser humano. El problema no son las acciones del ser humano, el problema es la naturaleza del ser humano. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, cuando usted y yo nacemos de nuevo, por eso Jesús en Juan capítulo 3 habla de un nuevo nacimiento. Le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué un nuevo nacimiento? Porque se tiene que nacer de nuevo con una nueva naturaleza. Porque cuando nacemos todos con la naturaleza de pecado. Nadie se salva. La naturaleza de pecado está en el ADN del ser humano. Se va transfiriendo de generación en generación por causa del pecado original de Adán. Por eso hay gente que piensa, yo no he hecho nada malo, yo sé que voy al cielo porque no he hecho nada malo en esta vida. No, escuche, no vamos al cielo porque no hemos hecho nada malo, sino que el problema es que tenemos una naturaleza de pecado. Todos somos pecadores. ¿Sí? Y Jesús vino a resolver eso. Jesús vino para que nosotros entendamos, primero, que todos somos pecadores, y por lo tanto, segundo, necesitamos un Salvador. Si todos somos pecadores, necesito a alguien que me salve. Si no tengo acceso al cielo, necesito a alguien que me proporcione ese acceso al cielo, y ese alguien se llama Jesús. No existe otro camino al cielo que no sea Jesús. No hay otro. Da igual los nombres que quieran ponerle, da igual que la gente diga, bueno, se puede ir así, da igual en el Dios que creas. No. Si no creemos en Jesús, no somos salvos. No hay más. Pero gracias a Dios, Jesús vino para resolver ese asunto. Jesús vino para decir, aquí tienen al Salvador. Ahora, por medio de mí, absolutamente todos, no importa lo que haya hecho, no importa en qué condición esté, no importa si son ricos o si son pobres, no importa si son de tal raza o de cual raza, no importa nada de eso. He venido para salvarlos a todos. Gloria a Dios. Y todos, absolutamente todos, tenemos acceso a Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. De esa manera Dios amó al mundo, de esa manera Dios le amó a usted y me amó a mí. Amén. Y cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho en nosotros y decidimos voluntariamente servir a Dios, lo que hacemos es servir a la gente. Una de las formas de servir a aquel que no conoce a Dios es
llevarle el Evangelio. Predicar el Evangelio, predicar las buenas noticias de salvación a aquellos que todavía no han creído en Jesús. Amén. Ahora, Hechos capítulo 20, verso 24, vamos a ir viendo algo más acerca del servicio, recordando que todo lo que estamos enseñando ahora forma parte de una serie de la que venimos hablando durante varios domingos, que es Justificados en Cristo. Y por lo tanto recuerden, por favor, que nosotros no servimos a Dios para ganarnos algo. ¿Sí? Nosotros no hacemos lo que hacemos para Dios, no hacemos las buenas obras con Dios para tratar de ganar algo o para tratar de mover a Dios para que haga algo por nosotros. El servicio no es lo que me hace grande. Así es. ¿Me estás siguiendo? Amén. A veces hemos tenido lemas como servicio, el camino hacia el éxito, ¿no? Y suena bien, pero no es así. Mi éxito es Cristo. Así es. Mi éxito no es el servicio. Mi éxito, mi identidad, lo que yo soy, lo soy en Cristo. Amén. Lo que yo tengo, lo tengo en Cristo. Y lo que yo puedo, lo puedo en Cristo. Por favor, entienda esto. Todo se trata de Jesús. Amén. Por eso podemos cantar como cantamos hace un momento. Él es mi roca. En Él puedo estar firme. En Jesús, solo en Jesús, puedo decir, como decía el apóstol Pablo, soy fuerte. Amén. Solo en Jesús puedo decir, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo. No se trata de mí. Evangelio no se trata de mí. Evangelio se trata de Cristo. Amén. De lo que Cristo ha hecho por mí, no de lo que yo hago por Dios. El Evangelio se trata de cómo Dios se movió al favor del ser humano. Y en respuesta a eso, yo decido hacer cosas para Dios. Mi servicio es una respuesta al inmenso e incondicional e incomparable amor de Dios hacia mi vida. Amén. Nunca es algo que yo hago para obtener algo de Dios. No funciona así. El otro día yo veía un reportaje en el que estaban creo que estaban en Dubái, si no recuerdo mal, y estaban en una playa y entonces había un musulmán rezando, ¿no? Estaba detrás del coche, se había bajado una alfombra y empezaba a rezar, y el que estaba acompañando al reportero, ya sabes, reportajes de estos como, no sé cómo se llaman ahora, pero ¿cómo se llaman? Los reportajes estos que van con las cámaras. Callejero, gracias, eso. Callejero, comando actualidad, ahora me salen los nombres, gracias. Entonces era eso, era Callejero, diría yo, ahí en Dubái, y entonces el que estaba guiando al reportero le decía, no es la hora de rezar, pero está ganando puntos para ir al cielo. Bueno, a veces los cristianos hemos pensado que todo funciona así, que tenemos que ganar puntos delante de Dios. Usted no tiene que ganar puntos delante de Dios. Amén. No está ganando puntos. El hecho de que, por ejemplo, ahora Damaris esté ahí de pie y tenga que aguantar de pie toda esta hora, no está ganando puntos. Lo siento, Damaris, pero es así. ¿No? El hecho de que José esté en el sonido, el hecho de que Ángel esté en la puerta, y póngase en el lugar que usted está sirviendo. Los de la alabanza, María Jesús en la librería, no nos gana puntos, no ganamos puntos, esa es la realidad. Es una acción que decidimos hacer porque estamos agradecidos con Dios, queremos servir a Dios y eso supone servir a la gente. Amén. El estar en la alabanza, están ministrando a Dios y nos ayudan a nosotros a ministrarle a Dios alabanza y adoración. El hecho de que haya alguien en la librería le ayuda a usted a informarse del material, de los precios, etcétera, etcétera. Esto es igual, el hecho del sonido y de la cámara es para que otros puedan ver estos vídeos y escuchar esta enseñanza, para que ellos puedan ser edificados también con la palabra de Dios. Estamos sirviendo a la gente, pero no estamos ganando puntos. Dios no me va a bendecir más porque estoy sirviendo. Dios no me va a bendecir más porque me quedo hasta las tantas limpiando la iglesia. No es así. Y cuando yo pienso eso, es cuando se produce en la persona algo que para mí, perdónenme, yo le hablo de mí, para mí es insoportable, que es la queja. No soporto estar con gente que continuamente se queja. Es algo que me roba la energía, le digo sinceramente, me absorbe la energía. Es como que cuando estoy con alguien que se queja continuamente, acabo cansado. Acabo más cansado que después de 2 horas de gimnasio. Acabo agotado si estoy con alguien. Estoy 10 minutos con alguien que se queja de esos 10 minutos y acabo agotado.
Escuche, ¿sabe por qué viene la queja? Porque no entendemos cuál es la motivación que debe movernos a hacer las cosas. Por eso viene la queja. Pero cuando viene la revelación del Evangelio, cuando viene la revelación de Jesús, cuando viene la revelación de la gracia, viene una motivación correcta siempre. Amén. Usted va a hacer lo que quiere hacer para Dios, movido por lo correcto. El motor siempre va a ser el correcto. Amén. Entonces no servimos para ganarnos algo de parte de Dios, no servimos para ganarnos un título o una posición, o ni siquiera para ganarnos el favor de los que están liderando, los pastores o quien sea. Servimos porque hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros primero. Y eso nos mueve a servir, eso nos mueve a dar, nos mueve, porque servir tiene que ver con dar. Usted se está dando a otros. Alguien dijo, me ha notado una frase aquí, una persona dijo, el servicio es un desbordamiento de la vida de un cristiano ante los demás, de la misma manera que la adoración es el desbordamiento de la vida del cristiano ante Dios. Eso es el servicio. Usted se está dando a los demás. Usted está dando parte de lo que usted es a otros, para que otros puedan ser beneficiados, para que otros puedan ser ayudados. Y escúcheme bien, querido, querida. La esencia de la iglesia es que tiene que servir. Esa es la esencia de la iglesia. No hablo solamente como iglesia cambiando tu destino Tarrasa. Hablo como la iglesia de Cristo. Recuerden que el domingo pasado hablábamos de qué? Del cuerpo, ¿se acuerdan? Somos el cuerpo de Cristo. Podemos tener nuestras diferencias. Usted no tiene que estar de acuerdo en todo conmigo. Usted no tiene que estar de acuerdo en mi pensamiento político. No tiene que estar de acuerdo en mis gustos musicales o en mis gustos de comida, gastronómicos. Usted no tiene que seguir al mismo equipo de fútbol que yo sigo. No tiene nada que ver con eso. Usted puede estar en desacuerdo con cosas conmigo, pero escuche, pertenecemos al mismo cuerpo, somos del cuerpo de Cristo. Yo puedo haber nacido en Martorell, usted puede haber nacido en Rubí, puede haber nacido en Barcelona, puede haber nacido en Venezuela, en Ecuador, en Portugal, Galicia o donde sea, pero resulta que ahora somos un cuerpo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y lo que nos une es muchísimo más que aquello que quizá nos pueda dividir. Pero lamentablemente Satanás nos engaña para que nos enfoquemos en lo que nos divide en vez de estar enfocados en lo que nos une, que es nuestra fe en Jesús. Escuche, por encima de todo lo demás está nuestra fe en Jesús. ¿Usted cree en Jesús? Amén. Yo creo en Jesús. Eso es lo que nos une. Amén. Así que, entendiendo eso, la iglesia mundial, el cuerpo de Cristo, está diseñada para servir. Nunca la iglesia ha sido diseñada para encerrarse entre cuatro paredes y crecer y decir, soy pastor de tantas personas. Escuche, eso no es servir. La iglesia está para servir a la comunidad. Amén. Si en este barrio, si en esta ciudad no llega a un punto que la gente conoce acerca de la iglesia Cambiando tu Destino Tarrasa y de la labor que está haciendo incondicionalmente a favor del barrio o de la ciudad, tenemos un problema. Porque aquí no estamos solo para que usted venga y escuche una buena enseñanza, un buen sermón, una buena predicación o como quiera llamarlo. Aquí estamos para afectar a otros. Aquí estamos para bendecir a otros. Y no para bendecir a otros poniendo condiciones. Nosotros no estamos dando de comer a familias diciéndoles, bueno, si venís a la reunión nos damos de comer. No. Usted sabe que nosotros estamos dando de comer a familias sin condiciones. De hecho, les pedimos que vengan a veces en horarios que no son de reuniones, para que no piensen que están obligados a quedarse en la iglesia. Porque no estamos ayudando condicionalmente, diciendo, no, yo te voy a ayudar, pero si te quedas hoy en el culto. ¿De qué sirve eso? No se quedan porque quieren, se quedan porque se van a llevar luego una bolsa de comida y necesitan esa bolsa de comida. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros ayudamos a los demás sin condiciones, sin pedirles condiciones. Obviamente, si alguien nos pregunta ¿por qué lo hacéis?, les diremos porque Dios ama al ser humano. Amén. Y nosotros queremos manifestar ese amor. Por eso lo hacemos. Como esta familia, usted sabe que hemos estado ayudándoles con 6 hijos.
Y el hombre estaba encantado y Ángel le dijo, recuerda que esto es porque Dios te ama. Dios te ama. Eso es lo que la gente tiene que tener claro. Que Dios ama al ser humano, como decía mi esposa hace unos minutos. Que Dios no está condenando al ser humano. Que Dios no está maltratando al ser humano. No. Una persona conocida del colegio decía, yo no creo en Dios, o si creo que no se está enterando mucho de lo que pasa aquí abajo porque no lo está haciendo bien. No, escuche, no, Dios no es el responsable de lo malo. Es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y Dios ya resolvió eso. Dios lo resolvió en Cristo Jesús y por eso nuestro mensaje es, señores, en Cristo todo quedó resuelto. Amén. Esa es la realidad. Amén. Pero piense que lamentablemente este mundo cada vez va a estar así y cada vez va a ir a peor y peor y peor. No se va a arreglar. La gente dice, algún día habrá paz en el mundo. Perdónenme, no habrá paz en el mundo nunca. Esa es la realidad. Por eso nuestro mensaje es llevarle a la gente a Jesús. Para que entiendan que su paz solamente la van a encontrar en Jesús. Que su esperanza es Cristo. Que su seguridad se llama Jesús y nadie más. Nuestra seguridad es Cristo Jesús. Nuestra paz, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no es la que el mundo da. Es una paz verdadera, es una paz superior. ¿Qué tipo de paz es esa? Es la paz que le ayuda a usted, valga la redundancia, a estar en paz en medio de cualquier adversidad. Usted puede estar en paz en medio de una mala noticia. Usted puede estar en paz en medio de la dificultad y en medio del problema, porque Jesús es quien es su propia paz. ¿Amén? Amén. Hechos 20:24, avancemos un poquito. Dice así, lo que vamos a hacer hoy es, obviamente vamos a ver más versos de la Biblia, pero nos vamos a quedar con este verso y lo vamos a estudiar bien, línea sobre línea, renglón sobre renglón. Vamos a ver cada frase de este verso, Hechos 20:24, que Pablo, hablaba. Y dice así, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjese que el enfoque de Pablo era, tengo que dar testimonio del Evangelio, del favor inmerecido de Dios, de lo que Dios ha hecho a favor del ser humano. ¿Amén? Amén. Ahora déjenme leerle otras versiones, por favor, para que veamos un poco más lo que nos dice este verso. La Nueva Traducción Viviente, la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Hechos 20:24, Nueva Traducción Viviente. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente. Nueva Versión Internacional. Hay que esperar que esto piense un poco. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, fíjese que el apóstol Pablo está hablando acerca, en primer lugar, de que, pero de ninguna cosa hago caso. Ahora veamos un poco el contexto de este verso. Fíjese, versículos anteriores. Vamos a empezar en el verso 17. Dice así, lo tiene, ¿verdad? Amén. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Fíjese, habla de pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios
y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, escuche bien, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y ¿qué? Y tribulaciones. Fíjese, o sea, por eso luego dice, pero de ninguna cosa hago caso. O sea, lo primero que el apóstol Pablo habla, lo primero que vamos a ver en esta tarde es que a él no le importa lo que le rodea. Él no hacía caso de lo que veía. Él no le importaba lo natural. No se movía bajo el conocimiento racional. No le importaba lo que le podían hacer. Piense que lo podían llegar a matar. Recuerde que hubo una ocasión donde Pablo entra a predicar a Listra y los judíos se enfadan con él y empiezan a gritarle y empiezan a apedrearle y lo echan de la ciudad y le apedrean. Y escuche, por ley, lo normal era que no dejaran de apedrear a la persona hasta que se aseguraran que había muerto. O sea que damos por hecho que Pablo murió apedreado. Lo apedrearon y Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, no hay problema. Cuando a Pablo lo apedrean en Listra, él se levanta, se sacude un poco el polvo, como diciendo, hay que ver cómo me he puesto, y siguió predicando el Evangelio. Siguió adelante, sin mirar a nada. Escuchen, Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso. Nadie está diciendo que usted no va a tener adversidades. Nadie está diciendo que no van a venir dificultades. El gran problema que tenemos a veces los cristianos es que queremos que para hacer lo que Dios nos pide que hagamos, queremos que esté todo perfecto, que esté todo acomodado, que todo esté como una balsa de aceite, que todo vaya bien. Y déjeme decirle algo, usted no tiene que esperar a que todo le vaya bien para empezar a hacer lo que Dios le ha pedido que haga. Usted tiene que empezar a caminar en fe, en la palabra que Dios le ha dado. ¿Me está siguiendo? Amén. A veces la gente dice, permítame que me meta aquí un momentito, ¿no? Pero la gente dice, yo empezaré a dar en la iglesia cuando esté bien financieramente, cuando tenga el dinero de sobra. Escuche, usted no tiene que esperar, usted tiene que empezar ya a hacer lo que Dios le dice que haga. La gente dice, yo voy a servir a Dios cuando el tema de mi familia esté más solucionado. A lo mejor no se soluciona nunca, ¿y qué hacemos? Pastor, no me sea tan negativo. No, pero quiero que me entiendan. Claro que Cristo pagó por ese problema. Claro que en Cristo usted ya tiene la solución para cualquier problema. Pero usted no puede detenerse porque hay circunstancias que se levantan contra usted. Usted no debería dejar de servir a Dios, o usted no debería esperar de brazos cruzados y decir, algún día iré a la iglesia. Cuando todo esté mejor, empezaré a congregarme en la iglesia. Cuando los horarios me vayan mejor, empezaré. Cuando tal cual, empezaré a servir. Es que ahora no puedo servir, pastor. Escuche, a veces la gente se excusa conmigo. Usted no tiene que excusarse conmigo. Porque no soy yo el que le está diciendo, yo vengo aquí y le enseño lo que usted es. La habilidad que usted tiene y lo que Dios ha hecho de usted. Pero quiero que me entienda bien. Yo, como pastor de esta iglesia, de esta congregación, por la gracia de Dios, voy a beneficiarme de su servicio, pero no soy yo el que requiere su servicio, es Dios. Amén. Porque nada puede hacer Cristo en esta tierra si no es por medio de su cuerpo. Entonces Dios requiere del cuerpo de Cristo para que ocurran cosas en esta tierra. Para que Dios pueda manifestarse a favor de esta humanidad. Para que Dios pueda manifestarse y la obra de Cristo Jesús se manifiesta a favor de todo ser humano. Es Dios el que le está necesitando a usted. Esa es la realidad. Entonces Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. Venga conmigo a 2 Corintios. Piense que iremos volviendo aquí a Hechos 20, pero 2 Corintios 20, no, 2 Corintios 20 no. 2 Corintios 4. 2 Corintios capítulo 4. ¿Por qué Pablo hablaba así? ¿Por qué Pablo decía, no hago caso de ninguna cosa? No me importa lo que me puedan hacer. No me importa lo que me puedan exigir. 2 Corintios capítulo 4.
¿Lo tiene? Amén. Dice así, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, obviamente, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjese que Pablo habla de una leve tribulación momentánea. Piensa una cosa, a Pablo le dieron de latigazos, le apedrearon, lo persiguieron, le dijeron de todo, le insultaban, se lo llevaron preso. A Pablo, 2 o 3 naufragios, no recuerdo bien ahora. En uno de ellos, cuando está encendiendo un fuego, una serpiente venenosa le salta y le muerde la mano. Y él lo único que hace es quita bicho. Y ya está, no hace nada más y sigue adelante. Y los demás lo miran diciendo, ¿quién es? ¿Quién es este? ¿Qué pasa con él? Tendría que caer muerto ya, se le tendría que haber hinchado la mano. ¿Qué le pasa a él? Pero Pablo, ¿sabe qué? Él tenía su mirada puesta no en lo terrenal, sino en lo eterno. Amén. Por eso Pablo decía, a mí no me importa lo que me pase. A mí no me importa lo que me hagan. Mucha gente tiene problemas con que les critiquen. Escuche, a usted no le tiene que importar lo que otros piensen de usted. Amén. Lo importante es lo eterno. Amén. Porque usted no va a estar aquí eternamente. Este cuerpo no va a estar aquí eternamente. Esa es la realidad. Entonces, yo necesito entender, Pablo tenía algo claro y es que su identidad era Cristo. Pablo tenía claro que quien lo identificaba a él era Cristo Jesús. Y por eso se requiere fe para servir a Dios. Por eso se requiere fe y confiar siempre que la voluntad de Dios es lo mejor para mi vida. Se requiere fe y confiar que lo que Dios ha diseñado para mí es mejor que lo que yo había pensado. Porque a veces pensamos en nuestros planes y pensamos que nuestros planes son mejores que sus planes, pero sus planes son mejores que nuestros planes. Porque Él nos conoce incluso mejor que nosotros a nosotros mismos. Dios le conoce mejor a usted y Él sabe lo que le va a producir a usted realmente felicidad. Mejor que usted. Dios lo sabe mejor. Por eso a veces la gente dice, es que yo no quiero orar para que Dios me use porque ¿y si Dios me lleva de misionero a la China? A mí no me gusta la comida china. ¿No? La gente piensa esas cosas. Escuche, Dios no le va a obligar a hacer algo en lo que usted no va a disfrutar. Yo estoy convencido por los escritos de Pablo que a pesar de todas las pruebas que él pasó, él disfrutaba lo que hacía. Él lo disfrutaba. Él disfrutaba servir a Dios. Él disfrutaba obedecer la voz de Dios. Él disfrutaba hacer caso a lo que Dios le pedía que hiciera. Pablo lo disfrutaba independientemente de lo que podía llegar a sufrir físicamente. Pero él tenía su mirada puesta en lo eterno. Amén. Él decía, yo no hago caso de nada porque que este cuerpo se desgaste es normal. Es lo normal. Pero el interior se va renovando día a día. Y esta tribulación es leve, es momentánea. Pero esta leve tribulación momentánea me va a llevar, fíjese, a un peso de gloria eterno, un excelente peso de gloria eterno. Y entonces dice, no mirando las cosas que se ven, porque lo que se ve es temporal, sino lo que no se ve. Porque lo que no se ve es eterno. ¿Dónde tiene usted puesta su mirada? Esa es la pregunta. ¿Tenemos nuestra mirada puesta en la eternidad? Venga conmigo a Romanos capítulo 12, verso 2, un momento. Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Lo tienen? Romanos 12, 2. Estamos en la primera frase del verso, De ninguna cosa hago caso. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una de las cosas más básicas que usted necesita aprender como cristiano